Hoy en el taller de estrategias de comprensión de lectura vamos a leer y analizar El labrador y el diablo. Nuestro objetivo de esta clase es leer comprensivamente textos narrativos considerando los elementos formales y aplicar estrategias de comprensión de lectura. ¿Qué estrategia vamos a aplicar? Una que es muy simple, que se enfoca, ¿cierto?, en los tres momentos de la lectura: al inicio o antes de leer, durante la lectura y al finalizar la lectura. Esa es la que vamos a trabajar esta semana. Por lo tanto, antes de comenzar a leer El labrador y el diablo, ustedes deben responder: ¿de qué crees que se tratará esta historia? ¿Qué sucesos podrían ocurrir? ¿Qué te sugiere la imagen que acompaña al texto? Esta imagen, ¿cierto? ¿Qué les sugiere? ¿De qué podría tratar este texto, El labrador y el diablo? Comencemos con la lectura. El labrador y el diablo. Cavaba un labrador su tierra una mañana de otoño. Tenía ya los brazos cansados y los huesos doloridos. A cada asadonazo maldecía su suerte. Mala estrella la mía, con tan poca tierra y tan mala. No vale el trabajo que da ni los sudores que cuesta. Una voz desconocida le interrumpió. ¿Quieres otros campos más ricos y extensos? El labrador se volvió y vio a un personaje de aspecto distinguido y de rostro inquietante. El desconocido volvió a hablar. Oí tus lamentos y quiero ayudarte. Levanta la cabeza. Todas las tierras que ves y cuanto contienen podrían ser tuyas. ¿Qué debo hacer?, preguntó el labrador. Correr, simplemente correr. Toda la tierra que rodees, sin pararte, será tuya. Empieza tu carrera ahora mismo. Te espero aquí, junto al asadón. ¿Qué aquejaba el labrador? ¿Qué le ofrece el personaje que apareció? Estas son parte, ¿cierto?, de la estrategia que estamos utilizando, que es durante la lectura. ¿Qué aquejaba el labrador y qué le ofrece este personaje que aparece? Continuemos. El labrador se dijo: me contentaré con rodear la huerta de mi vecino. Con ella podré vivir bien, y echó a correr. Cuando había rodeado ya parte de la huerta vecina, vio los prados del arroyo. Unos prados no me vendrían mal, se dijo. Llegaré hasta el arroyo. Más allá del arroyo pacían unas vacas. Qué bien me vendrían, seré el hombre más rico del pueblo, murmuró. Cruzó el arroyo sin sacarse los zapatos. Empezaba a sentirse fatigado, pero vio un rebaño de ovejas. Esas ovejas bien se merecen un esfuerzo, pensó. Luego rodearé por la casita de la ladera hasta el pozo de mi primo. Continuamos con las interrogantes. ¿Qué debe hacer el labrador para obtener más tierras? ¿Por qué el labrador va cada vez más lejos? Dentro de la guía de lectura ustedes tienen un espacio designado para dar respuesta a estas interrogantes. Siguió corriendo. Respiraba con dificultad, el corazón le latía locamente y la suela de una de sus botas la llevaba medio desclavada. Rodeó la casita de la ladera y enfiló hacia sus tierras. Vio a lo lejos la casa de su primo, el bosquecillo que pronto iba a ser suyo, y se le renovaron las fuerzas. Sus piernitas se movían maquinalmente, su pie izquierdo dejaba un rastro de sangre, el corazón quería salírsele del pecho y en las sienes le estallaba el golpeteo alborotado de la sangre. Se sentía agotado, deshecho. La cuestecilla del camino le desmoralizó. Ya no podía más. Le faltaba aire. Un dolor agudísimo en el lado izquierdo del pecho le hizo tambalearse. Parecía un borracho dando tumbos, tropezando con sus propios pies. Pero ya veía el pozo y la tapia, y un poco más allá el extraño personaje. Ya llegaba. Haciendo un supremo esfuerzo, intentó saltar la tapia y cayó desvanecido sobre ella. Como entre sueños, oyó hablar al diablo. Diste un gran rodeo. Tampoco yo he perdido el tiempo. En algo tenía que entretenerme. Ven y mira. El labrador se incorporó torpemente y tambaleándose, sintiéndose morir, se acercó al diablo. ¿Qué es esto?, balbuceó al ver un gran hoyo. Toda la tierra que necesitas. Al oír tal respuesta, el hombre se derrumbó en la fosa. De un solo golpe,
con la punta del ala lo cubrió de tierra el diablo. Luego se desvaneció en el aire. ¿Cómo se siente el labrador al seguir corriendo? ¿Qué final tiene el labrador? ¿Qué opinan ustedes de este texto que acabamos de leer? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece el actuar de este hombre, de este labrador? ¿Actuó bien? ¿Actuó mal? ¿Y por qué el diablo al final le señala que la tierra, cierto, dentro de este hoyo que hizo, es toda la tierra que necesita el labrador? ¿Qué metáfora oculta esta línea, cierto, esta interacción entre el labrador y el hoyo? El labrador, perdón, y el diablo. ¿Qué es esto?, balbuceó al ver un gran hoyo. Toda la tierra que necesitas. ¿Qué rol, cierto, qué metáfora cumple este hoyo dentro del cuento? Vamos viendo dentro de esta guía de lectura y después, cierto, de la lectura y de responder antes y durante, vamos a responder la última parte que es después de leer. Número 1. Este ítem es solo de selección múltiple. Leen, cierto, el enunciado y marcan con una X, con un círculo, la opción que corresponda. Número 1. En las 5 primeras líneas de este texto se presenta a una persona enferma, un agricultor sembrando, un personaje diabólico o un labrador cavando. El texto es una fábula, una leyenda, una noticia o un cuento. Número 3. De la lectura del texto se puede concluir que el labrador fue más listo que el diablo. El labrador era buen deportista, pues corría y corría. ¿El diablo quiso ayudar al campesino o el diablo es un mentiroso? Número 4. Si quieres buscar el significado de la palabra subrayada en la siguiente oración, un labrador, la palabra subrayada es cavaba su tierra, debes hacerlo en un periódico, un diccionario, una enciclopedia o un libro de jardinería. Si quiero saber el significado de una palabra, en este caso cavaba, ¿cierto? ¿Dónde recurro? Número 5. En la oración, un labrador cavaba su tierra. La palabra cavaba quiere decir que la aireaba dándole vueltas con la pala, que le sacaba piedras con un azadón, que le hacía hoyos, que le ponía fertilizantes. ¿Qué significa cavar? Vocabulario contextual. Número 6. En la oración, el labrador vio a un personaje de aspectos distinguido y de rostro inquietante. Las palabras que indican cualidades son personaje y aspecto, aspecto e inquietante, distinguido y rostro o inquietante y distinguido. ¿Cuáles indican cualidades de este personaje? Número 7. En la oración, no vale el trabajo que da ni los sudores que cuesta. ¿De qué se queja el labrador? ¿Del malvado y pérfido diablo? ¿De la mala suerte que tienen todo? ¿De lo mala que es su tierra o de tanto correr y correr? Número 8. En la oración, esas ovejas bien merecen un esfuerzo. ¿Qué palabra podría reemplazar el término merecen? ¿Valen, soportan, hacen o sacrifican? 9. Luego de leer el texto podemos afirmar que el labrador era inteligente, simple, mal genio o aprovechador. 10. Al leer el texto nos damos cuenta que la historia transcurre en un bosque. La historia sucede en un ambiente urbano. Lo relatado se lleva a cabo en un ambiente rural o la historia acontece en las montañas. 11. En la oración, el corazón del labrador latía locamente. ¿Qué expresión podría sustituir latía locamente? ¿Se había vuelto completamente loco? ¿Había intensificado y acelerado su ritmo?
¿Se estaba deteniendo por completo o tenía una malformación congénita? 12. ¿Qué hizo el diablo mientras el labrador corría y corría? Pasó un buen rato acostado y descansando junto al asadón. Tomó el asadón y continuó la tarea que estaba haciendo el labrador. Cavó una fosa honda para el labrador, juntó un montón de tierra y la arneó. 13. ¿El autor del texto es americano, europeo, africano o asiático? ¿Quién era el autor de este texto? No lo hemos leído, pero en la guía aparece especificado. 14. Tras la lectura del texto, ¿cuál afirmación es verdadera? Al personaje principal lo perdió su ambición. Al personaje principal le cargaba cavar la tierra. Al personaje principal le gustaba ir a correr al arroyo. O al personaje principal le daba susto el diablo. 15. En la oración, sus piernas se movían maquinalmente. La palabra subrayada indica que sus piernas, maquinalmente, ¿cierto?, se movían impulsadas por una máquina. No parecían moverse solas. Se movían sin que interviniera su voluntad. Estaban muy heridas y sangrantes. ¿Qué significa que se movían maquinalmente? Y 16. ¿Qué tipo de texto es este y cuál es su propósito? Es literario y pretende entretener. Informativo pretende informar. Noticioso pretende informar. O literario pretende informar. ¿Cuál creen ustedes? Y pasamos a lo que es el desafío de esta semana, que vamos a potenciar la función cognitiva de memoria. Tenemos una serie de parejas. Tenemos una casa y una pelota, una cesta y muñeca, reloj, coche, frutilla, ladrillo, árbol, radio, escoba, playa, nube, libro, pez y niña. Recuerden que nuestro horario de este taller es hoy lunes de 2:30 a 3, para que estén atentos, y dentro de este taller vamos a responder las interrogantes en relación a el desarrollo de la guía de lectura y vamos a resolver también el desafío de esta semana. ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer con estas parejas de términos? Esto lo vamos a descubrir, ¿cierto?, en nuestra clase vía Skype. Que estén bien.